Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en donde se encuentren. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Y hoy con un tema súper interesante. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Gracias por estar. Vamos a esperar a que llegue Betty, porque el tema de hoy en verdad es muy interesante y sobre todo muy esperanzador. Déjenme invitar a Beatriz. Beatriz. Ay, que no me aparece, oigan. Betty. Ok, a ver si ya entra ahorita Betty. Oigan, gracias por estar. Saben que es un privilegio, es un honor tener a Beatriz de invitada, porque nadie mejor que ella para poder hablar de la esquizofrenia, porque fue paciente. Entonces, ella sabe lo que es entrar a ese mundo y por decisión personal salir de ella. Entonces, y tener una vida funcional. Así que me parece muy valioso. Betty, ¿ya estás por ahí? Me aparece ya la pantalla. Betty, ¿ya estás por aquí? Sí, Sandy, Es que no te alcanzo a ver. yo creo que es la pantalla al Ya, revés. ya te veo. Ok. Ya. Gracias por estar, Betty. Gracias por haber aceptado la invitación, porque te lo he dicho mil veces, eres un caso de inspiración para mucha gente. Gracias, Sandy. Pues para mí es un gusto y un placer inmenso estar aquí con tu numeroso público. Y Pues, gracias por la confianza. pues mira, yo creo que entre que estamos en días de vacaciones, entre que es una hora de comida, pero yo sé que mi comunidad siempre anda compartiendo los videos. Así que, y más porque es un contenido realmente muy valioso, Betty. En verdad, muchas gracias. Y fíjense que quiero presentarles a Beatriz Gómez Villanueva para que la conozcan como profesional. Si tienes, antes de comenzar, si tienes algún pariente que haya vivido la esquizofrenia, está siendo diagnosticado recientemente, que lleva ahí muchos años en ese mundo, ponles el video, grábalo para que tu familia lo tenga, compártelo, ayúdame a difundirlo, porque créanme que van a terminar este video con otro concepto totalmente diferente y sobre todo con, con una luz de esperanza hacia adelante. Y les presento a Beatriz. Es comunicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en comunicación social por la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene estudios de maestría concluidos en psicología y salud. Es docente, capacitadora, escritora y educadora en salud mental. Ha publicado 2 libros y tiene varios artículos publicados en revistas arbitradas nacionales e internacionales en comunicación y educación. Es paciente psiquiátrica con remisión total de síntomas. Y les vuelvo a recalcar esto. Es paciente psiquiátrica con remisión total de síntomas. Me parece que un profesional, claro, traen todo un conocimiento por lo que han estudiado, pero otra cosa es haber estudiado y aparte haber vivido lo que estudiaron, porque desde ese lugar entonces generas otra conceptualización, otra visión de la vida, de lo que es la enfermedad, el diagnóstico, y por eso para mí es tan valioso que Beatriz esté con nosotros el día de hoy. Yo le digo Betty con muchísimo cariño, es amiga de años atrás, así que pues vamos a comenzar. Eh, Betty, ¿cuál es tu diagnóstico psiquiátrico y cómo viviste en su primera etapa la enfermedad mental? ¿Para ti qué fue recibir el diagnóstico? ¿Cómo es que te acomoda en la vida? Mira, es que yo realmente no recibí el diagnóstico. De entrada, era una cuestión psicótica, evidentemente. No se sabía bien a bien cuál era su caracterización, su nomenclatura, por decirlo de alguna forma. Pero vamos, se llegó a la conclusión después de mucho tiempo, o de algún tiempo, no demasiado, de que era una esquizofrenia. La esquizofrenia está dentro del ámbito de la psicosis. Es decir, la psicosis es la caracterización mayor que refiere enfermedades mentales graves, entre ellas la esquizofrenia, que es la más conocida y que es la más usual.
Y la mía fue paranoia, lo cual es bastante común, hay de otro tipo, pero es estos delirios de persecución, esta cuestión de que alguien está leyendo tu mente, de que te van a hacer daño si tú haces o dejas de hacer algo. Entonces, bueno, eso yo lo viví hace casi 30 años, Andy, público querido, hace ya bastante tiempo. Y de verdad que fue absolutamente caótico, fue muy difícil porque su sintomatología inicial fue extraordinariamente rara, muy, muy rara, porque yo escuchaba voces, sentía que me iban a hacer daño, eh, empecé a tener delirios, que es esa posibilidad que el paciente se da de hablar, de profetizar, de decir cosas de índole, en mi caso, por sus características que lo explicaré, de tipo religioso. Empecé a escuchar cosas de ángeles y demonios, primero de ángeles y luego de demonios. Y todo empezó con escritura automática y luego ya las voces, que ya los caractericé de esa forma como voces, empezaron a tener mucha fuerza y ellas me exigían que yo mandara mensajes que eran como profecías, que eran como profetizaciones dirigidas a las personas más cercanas a mí, en este caso a mis hermanos. Pero fue una época muy difícil porque yo no sabía qué era lo que tenía. Solamente tenía un profundo miedo, muchísimo miedo, mucha inquietud, un agobio tan grande de que todo el tiempo las voces no dejaban y no dejaban de escucharse. Y yo en ese tiempo, era una chica de 29 años, no tenía ni idea de lo que podría hacer. Entonces, nunca se me pasó por la mente, de verdad, que podría ser una enfermedad mental. Yo pensaba que me estaban hablando efectivamente entidades etéreas, que les reitero, primero fueron como de ángeles, de seres de luz, de guías, y que luego fueron demonios. Y es ahí cuando las cuestiones, en verdad, fueron muy, muy terribles. Y bueno, ¿qué más les podría contar de esta primera etapa? La primera etapa fue, además de caótica, ya cuando di un mensaje poderoso frente a mi familia, todo en delirio esa necesidad de hablar, de hablar, de hablar, de hablar. Después de un delirio fui con un neuropsiquiatra y fue cuando me di cuenta y dije, ¿esto probablemente será una enfermedad mental o qué es? Y ya cuando acudí con el neuropsiquiatra, pues pensó él que yo estaba alterada, que tenía mucha, mucha ansiedad, pero me dio algo para calmarme. Y no me dio antipsicótico, me dio algo parecido, pero no precisamente es algo que ya ni siquiera se prescribe. Pero bueno, y eso que era el Hospital Ángeles en aquella época, como el que de mayor caché, Ujú. estamos hablando de los años 90. Y bueno, la cuestión es que después de eso, mis amigos, mi gente empezó a pensar que esta cuestión era de carácter esotérico, espiritual o pseudoespiritual, así extraño. Y entonces pasé por chamanes, pasé por santeros, por personas que hacen despojos de entidades obscuras, pasé por un psiquiatra que era religioso, era un sacerdote psiquiatra que me decía que teníamos que luchar el bien contra el mal, cosas un poco extrañas. Y bueno, y lo fuerte también es que yo estaba buscando opciones, no necesariamente mágicas, aunque mis amigos me decían, no, es que, ¿qué te dieron de tomar, de comer? ¿Qué pasó contigo? ¿Algún mal te hicieron, un mal de Bueno, ojo? Algo de esa índole. Betty, lo que pasa es que también nos faltó comentar que este proceso que tú tuviste fue después de que tú recibiste la medalla del más alto reconocimiento que otorga la UNAM, ¿cierto? ¿Sí? Pues Entonces, sí. después de terminar tu carrera, después de recibir esa medalla tan importante en el país, que es el más alto grado, y es cuando entras a este proceso. ¿Habrá sido por un tema de presión? ¿De qué habrá No, sido? ¿A qué se lo no, achacas? fíjate que no, porque después de que terminé, hice un doctorado de tercer ciclo en España, en la Universidad Complutense de Madrid. Yo estaba perfecta. Yo Ajá. pasé esos años perfecta, pero ya en el 95, 96, regresé a la casa de mis padres. Yo vivía sola y en España tenía una dinámica distinta. Eh, bueno, yo siempre he señalado que cuando hay un brote psicótico, debe haber una serie de eventos o de situaciones que coadyuvan para que la persona se enferme, pero siempre hay un disparador. Y en este caso fue una cuestión de carácter sentimental.
Ujú. Mm. Había tenido un agravio muy fuerte con el que en aquella época era mi pareja. Y bueno, pues fue muy duro, muy, muy, muy duro. Y yo caí en una condición de verdadero dolor, 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 hasta que encontré a las voces, las cuales identifiqué desde el principio como amorosas, Ok. porque me decían que me iban a ayudar, que estaban conmigo, que eran mis protectores, pero todo estaba acá, Sandy, todo estaba acá. Entonces, yo me sentía afortunada porque me sentía elegida, imagínense la cuestión. Yo me sentía elegida de haber sido eh, tomada como una persona que podía tener un desarrollo espiritual importante si era afín a las características y a lo que me pedían las voces. Y bueno, al principio fue muy bonito, aunque muy extraño, porque también tenía sensaciones como chispazos en la etapa incluso posterior, unos meses antes del gran brote psicótico que fue este hablar frente a mi familia por 4 horas. Yo empezaba a sentir luces, voces, así como chispazos, como que los colores los veía muy nítidos o muy chillantes, si no sé si se comprende el término, pero es muy fuertes. Un azul claro lo veía, un azul color perico, es decir, veía que las cosas se movían, era una cosa muy, muy extraña, pero yo siempre en ese momento, en ese tiempo, que duró aproximadamente como un año, yo me sentía justamente con un don. Eh, y ya cuando se hicieron presentes las voces, que me dijeron por escucha automática que eran los que me iban a cuidar y que me iban a proteger, fue cuando en verdad dije, bueno, ¿esto qué es? Y fue cuando les di un cariz, un matiz de tipo espiritual. Déjenme decirles que yo era muy afín a las cuestiones esotéricas, eso es cierto. Entonces, no me pareció tan descabellado el hecho de que aparecieran seres de entidad o seres o entidades amorosas que eran de tipo, pues de ese tipo, de tipo espiritual. Y durante mucho tiempo viví con esa idea, pero lo que sí me hizo tronar realmente fue que el dolor era inmenso, 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 inmenso. Esa es una forma de decir lo que es el dolor mental, el dolor de la mente que se enferma. Y bueno, pues entonces, mm, Pero el dolor, ¿cómo lo podemos entender? ¿Como miedo a vivir o cómo es ese dolor mental? mira, ¿Cómo lo podrías tú interpretar? yo lo interpreto como un dolor que va más allá de la conciencia de los seres en su etapa de vigilia. A lo mejor suena un poco extraño, pero tiene que ver con un dolor de la mente, un dolor en el que ya no es factible seguir viviendo, en donde la forma de acallarlo es buscar, no sé, yo pensé en la muerte. Yo pensé en la Ujú. muerte, pensé en morirme, tuve ideación suicida, porque ya no aguantaba, era como un tronido en la cabeza de seres que hablaban entre sí, que se referían a mí en tercera persona. Eh, es decir, este enfrentamiento entre el bien y el mal Ujú. era verdaderamente e impresionantemente Y que, doloroso. y aparte era algo que no podías controlar. Lo que no podía controlar es que las voces me dejaron en una situación de indefensión tan poderosa que yo ya no era capaz de, de ser, de tener identidad propia. Ya no era ni la mujer, ni la académica, ni la estudiante, no, no era eso. Ya era una cosa, porque ellos me decían lo que tenía que hacer. Es decir, me ordenaban. Ujú. Las voces me decían, tienes que hacer esto, ahora camina 5 pasos, ahora vete a la derecha, vete a la izquierda. No, si sigues ese rumbo que no te indicamos, te puede pasar algo terrible. Y tú tenías que hacerle caso a las voces, porque las voces te decían, si no haces lo que tienes que hacer, te va a ir muy mal. Claro, no Ahora, con eso. claro, Betty, ¿te acuerdas que cuando te entregué el estudio hace muchos años, que yo no sabía de tu condición?
tú me hiciste una pregunta, San, a través de la numerología hay forma de ver si hay algún rasgo psicótico y te dije, sí, la esquizofrenia. Y tú me dijiste, oye, nuestra amiga que teníamos en común, me preguntaste, ¿ella te hizo algún comentario de mí? Yo te dije, no, nada, ninguno. Y me dijiste, lo que pasa es que yo soy paciente esquizofrénica. Y cuando estábamos viendo tus números, yo te decía, es que estos números tienen una capacidad de un mundo sutil muy, muy poderoso. Tienen una percepción poderosa en el cómo recibir esta información. Y entonces, ¿cómo acomodas hoy por hoy en tu vida esa sí capacidad que tú tienes de percepción de ese mundo sutil a tu vida hoy por hoy? ¿Cómo la equilibras? En donde ya entra la parte catedrática, la mujer, y también esta mujer que sigue con esos dones, ¿no? Pero siento yo como controlados. Mira, Sandy, ¿qué te diré? Yo creo que todas las personas, los que orgánicamente psicotizamos, yo no me drogué, por ejemplo, tenemos como una sensibilidad muy especial, Ujú, y sí somos particularmente sensibles. No es una cosa tan generalizada, pero es bastante común. Entonces, eres como que capaz de tener una sensibilidad exaltada. Y yo eso lo atribuyo a lo que actualmente tú pudieras manejar como esotérico espiritual. Yo lo manejo como una sensibilidad exaltada, pero es una sensibilidad a la que no le quiero dar poder, Sandy. No le quiero dar poder porque precisamente para mí representó la locura. Y la locura es una de las cosas más horribles que le pueden pasar a un ser humano. Se dice que de los temores más poderosos que existen en los seres es morirse o volverse locos. Y yo me volví loca. Entonces todo eso me arribaba justamente al hecho de que si yo escucho a esos ángeles y empiezo a interpretar lo que me dicen y empiezo a decir, yo soy un ser espiritual que en este momento está trayendo a esta vida esos rollos, ujú, para mí son psicóticos y no les quiero dar fuerza porque no me representan salud, no me representan estabilidad, no me representan lo que hoy por hoy estoy haciendo con mi maravillosa comunidad que ya tengo algunos, no como tú de ninguna manera, pero tengo algunos seguidores, en donde hablamos de que todas esas partes espirituales mal manejadas, no vistas de una manera correcta eh, o descontroladas, te pueden llevar a la locura, te pueden llevar a que creas, sientas y percibas que hay seres de otra dimensión que te hablan, que te conectan. Es decir, la sensibilidad exaltada está allí, pero yo no le doy fuerza, no le doy poder, porque para mí representa enfermedad, Sandy. Lo que pasa Entonces, es que, eh, fíjate, la numerología pues no está totalmente exenta de un mundo esotérico, ¿no? Holístico, como yo siempre lo he manejado desde hace muchos años, tú lo sabes. Yo, a través de la oportunidad que tuve al conocer al premio Nobel, que fue el que me llevó de la mano hacia la epigenética y me explica por qué la numerología tiene más bien un fundamento epigenético, ¿no? Genético, entonces son características innatas. Entonces, con ellas nacemos, aparte de todo, ¿no? Y activamos esos potenciales o no los activamos, activamos esas características o no las activamos. Pero a final de cuentas, yo creo que el primer paso para tú vivir de una manera mucho más equilibrada es reconocer que tienes esa capacidad, vaya, está en la forma en cómo se desempeña en la vida, ¿no? En el día a día. Pero hoy por hoy, que bueno, tú elegiste el camino más catedrático, ¿no? De qué es lo que haces el día de hoy, y eso te quería yo preguntar ahorita. Entonces, en este mundo llegaste al tratamiento médico, ahora sí que después de probar demasiado, o sea, ¿lo llevabas a la par? pues mira, el tratamiento médico, el verdadero, el auténtico, el que me salvó y el que me sanó, afortunadamente llegó de manera temprana. Y es cuando me tuve que despedir de mis voces, las amorosas, Uh -huh, las afables. Perdón, estoy hablando, me falta agua. Entonces tenía que despedirme de mis voces, de las voces afables, si quería darme una oportunidad de recuperación. Entonces tuve que hacerlo. uh -huh. Fue un proceso. Ahora,
¿Cómo me dices, Sandy, que cómo logro equilibrar estas cosas? Eh, pues para mí es vital y muy importante poder explicar a la gente lo que significa ser un enfermo psiquiátrico. Eh, para mí es muy importante saber que aquellas cosas que yo viví tienen un sentido. Y el sentido espiritual, pues en realidad no tiene, desde mi óptica y desde lo que hago, mayor sentido, porque cuando es mal manejado, cuando no es entendido, te lo reitero, lleva a la locura. Y lo veo con las diferentes personas a las que les doy consejería psicoeducativa, llevan a la locura. Entonces tengo innumerables personas que viven esta condición y que son ay, perdón, es que me dio una gripe y no se me ha quitado. Personas que han vivido esta condición y también, mm, ay, perdón, ¿Quieres ir Sandy, por agua? ¿Quieres ir por este, agua en lo que yo les platico algo? sí, 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 por favor. Oigan, ¿saben que para los que no estuvieron desde un principio, eh, no hay nada mejor que tener el testimonio de alguien que cruzó por ese pasaje tan oscuro, tan denso, ¿no? A lo mejor hasta podríamos llamarlo tan tenebroso, y que a final de cuentas sí encontró la luz al final del túnel, sí pudo tener la capacidad de regresar a la luz y entonces desde su propia experiencia poder decirle a otras personas o ser ejemplo para otras personas, es decir, si yo pude, tú puedes, si yo lo logré, tú lo lograrás. Entonces eso se me hace tan poderoso para las personas que creemos que de ese mundo nadie podría salir, ¿no? Me acuerdo que hace años cuando estábamos platicando, Betty, también me dijiste, el problema es cuando te diagnostican es como si te marcaran y te encasillaran, te metieran en una cajita y entonces te conviertes en una persona indefensa, te conviertes en una persona ya no funcional. Y eso se me quedó tanto, Betty, y que por eso te insistía tanto hace tantos años de, por favor, Beatriz, tienes que salir a la luz, por favor, tienes que dar tu testimonial, porque eh, tenías que decir, hey, yo lo logré, yo lo hice. Entonces, ahora sí, continúa, Betty. Ay, bueno, perdón, ¿eh? Perdón por estas cosas. Supuestamente soy conferencista y a veces se me va la onda. Pero bueno, pues, ¿qué es lo que podría reflexionar al respecto? Pues muchas cosas. Para mí lo que me salvó, Sandy, y bueno, creo que esto debe quedar bien claro, es que esta clase de fenómenos que todavía la gente no comprende a cabalidad y que hay quienes son adversos o son contrarios a una explicación racional y científica de lo que es la psicosis y la siguen pensando como algo espiritual. Y eso lo sigue sintiendo, haciendo la gente. La gente sigue persistiendo en la idea de que cuando hay un brote psicótico hay que ir con el chamán, hay que ir con el sacerdote, con el que le exorciza. Entonces, pues, esa es la idea que en el imaginario colectivo aún persiste. No obstante, yo creo que sí es necesario reconocer que esta condición no es nada fácil, que esta condición marca la vida. Hay un antes y hay un después de la psicosis. Eso de que el diagnóstico te marca, sí, sí te marca. Creo que por eso algunos psiquiatras no te dicen, usted tiene tal cosa y tal cosa. Yo me enteré cuando me tuvieron que hacer un certificado, por ejemplo, un certificado para mi trabajo. No, pues esta chica de tal edad, de tales características, tiene este diagnóstico, esquizofrenia paranoide, con ansiedad crónica generalizada y depresión mayor con síntomas psicóticos. Imagínate el diagnóstico. Entonces dije, ¿tengo todo eso? Pues sí, tengo todo eso y tengo que trabajar contra la esquizofrenia, contra la ansiedad y contra la depresión. Entonces era un cuadro muy complicado, pero pues tuve la oportunidad de conectarme con un maravilloso médico psiquiatra, uno de los mejores del país, el doctor Julián Mayer Ortega, y actualmente sigue siendo mi analista. Después de 30 años la gente diría, ay, no es posible que después de 30 años sigas tú en análisis.
pues de psicoanálisis y si es necesario, tener un espacio para poder decir cuáles son las cosas que te agravian, siempre es bueno, siempre, siempre es bueno. Entonces, eso de que te digan eres un psicótico, mm, o te puede bajar o te puede simplemente retar. A mí cuando me dijeron en un hospital muy importante de la Seguridad Social de México que yo era esquizofrenia paranoide y que no tenía ninguna posibilidad de ser funcional, porque así me lo dijo el psiquiatra. Me dijo, desgraciadamente, usted forma parte del 1% de la población de este país que tiene esquizofrenia, ya no va a poder valerse por su cuenta, ya nada cambiará más que el hecho de seguir atenta a las instrucciones de su médico, ser persistente en la gestión de los medicamentos, pero temo decirle que su vida funcional se acabó. Su vida funcional se acabó. Esto a mí fue un reto, ¿eh? No creas que fue un diagnóstico que en ese momento a mí me dijo, "Ay, estoy loca, ya no tengo remedio". Dije, no es posible, yo voy a salir de Eso esto. te iba a preguntar, bueno, cuando lo escuchaste, ¿lo aceptaste? ¿Lo No, rechazaste? ¿Qué hiciste, no, no, no? no, yo simplemente dije, yo voy a estar bien. Mira, yo había tenido una vida funcional muy buena durante muchísimos años, los anteriores 28 años. Había tenido una vida muy buena. Entonces yo no iba a aceptar de ninguna manera que se me dijera que ya no podía y de que iba a depender de mi familia. Entonces busqué opciones y fue cuando coincidí con el doctor Mayer por un contacto ahí que en aquel momento era muy cercano. Y fue cuando saqué el dolor, porque ahí está la clave, una de las claves. Los que vivimos en esta condición, como muchos otros enfermos, tenemos cuestiones emocionales muy arraigadas en el corazón, en la psique, donde quieras encontrarlo. Y entonces tienes estas cuestiones y tienes que sacarlas. Y si no las sacas, se convierte en cualquier clase de enfermedad, o en muchos tipos de enfermedad, evidentemente en psicosis. Porque uno no psicotiza cuando está bien o está sano o se siente feliz. Uno psicotiza cuando hay vulnerabilidad, cuando hay dolor, cuando hay angustia. Y entonces eso fue lo que pasó conmigo. Y con el doctor Mayer lo que hice fue sacar todo mi dolor y fue llanto, más llanto, por todo lo que me había lastimado a lo largo de la vida. Y bueno, eso fue muy bueno, muy adecuado, fue muy sano. Y hoy por hoy yo me he comprometido seriamente con el hecho de poder ser psicoeducadora. Lo he aprendido en la marcha. Me ha ayudado el hecho de de tener experiencia educativa, de tener experiencia como comunicóloga. Y ya adicionalmente, tiempo después decidí estudiar una maestría en psicología y salud. Y ya la terminé, está por darme el título, por cierto, y salí con 10 Ok. para que vean que sigo siendo nerd. Eh, pero bueno, eso fue otra historia. Oye, Y no sé, no oye, sé. oye, Sí, Betty, Gladys. ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a unos padres que acaban de dar el diagnóstico de un hijo o a un paciente que acaba de recibir el diagnóstico? ¿Qué les dirías tú? Mira, lo que les digo es actúen rápido. Esto es, si tienes apenas el cuadro psicótico, y eso se dará mucho en la adolescencia, en los jóvenes, sobre todo en los varones, actuar de inmediato. Es decir, llevarlo al médico, no al chamán, por favor, no al exorcista, no. Hay que llevarlo al médico que tenga un buen diagnóstico, que antes se hacía básicamente a nivel clínico, pero ahora requiere de estudios, bueno, al menos el doctor Mayer así lo maneja, él requiere de estudios de tipo neuropsiquiátrico, neurológicos importantes para ver si hay alguna lesión. Y también se ven historias como, por ejemplo, de qué manera naciste, si tuviste hipoxia o falta de oxígeno al nacer, si tuviste, por ejemplo, sufrimiento fetal, si duró mucho la etapa del parto, es decir, todos esos aspectos que antes no se tomaban en cuenta, ahora son importantísimos para saber que la persona puede tener un daño neurológico o neuropsiquiátrico. Y entonces a partir de eso se puede actuar de inmediato dando el medicamento adecuado, porque yo sí soy afín al medicamento, llevo casi 30 años medicándome y de verdad la gestión
oportuna y puntual del medicamento y la psicoterapia son aspectos vitales para que puedas estar bien. Entonces hay que actuar, no quedarse. Yo tuve un hermano, desgraciadamente ya falleció, él tuvo esquizofrenia paranoide con características diferentes a las mías, pero él también se enfermó de una manera muy grave, pero no fue diagnosticado hasta 35 años después de que apareció. Y entonces él murió ya teniendo daño cognitivo, porque es lo que pasa, cada brote, cada situación terrible, pues ocasiona que se mueran neuronas. Y entonces, si pasa mucho tiempo, si ya se ha procrastinado tanto el asunto y han pasado 20 años, 15 años, ya la posibilidad de ser funcional se aminora en una cantidad importantísima. Ok. Entonces, pues eso es lo que pasa realmente, ¿no? Y por ello la importancia de actuar a tiempo, Sandy. Fue mi caso, actué yo de inmediato, actué por mi cuenta porque mis papás como que se negaron. Eso sucede mucho con las familias porque da mucho miedo, causa mucha negación. Se piensa que es un tema que va a durar un tiempo corto, de que es solamente un desequilibrio emocional, pero no se dan cuenta, al menos mis padres en su momento, de que era una enfermedad mental grave. Y bueno, pues así sucedió el asunto. Afortunadamente, pues ya en la actualidad doy intervención psicoeducativa para pacientes y también para familiares con enfermedad mental, de manera directa o indirecta, seres queridos. Y bueno, esto ha sido muy bueno, porque la psicoeducación, aquí en México al menos, es muy común en niños con trastornos de la infancia, pero no es común en personas que viven psicosis. Y es lo que yo hago, darles a conocer o a entender al paciente y a su familia de qué se trata la enfermedad mental, cómo se puede actuar, no siendo médica, porque yo no soy médica, ni doy, ni tampoco prescribo medicamentos, así que nada de eso, simplemente les doy a conocer en qué consiste la psicosis, cuáles son sus fases, cuál es no necesariamente su pronóstico, sino su perspectiva. Y bueno, esto a mí me ha hecho muy, muy feliz, he estado muy contenta con esta situación que me ha otorgado la vida. Y bueno, formo parte del staff del doctor Mayer en el proyecto Mayer Salud Mental, que les invito a que lo vean, Proyecto Mayer Salud Mental. Y allí tenemos una comunidad muy, muy bonita donde se hablan de estas cosas, de lo que es las enfermedades mentales más importantes. Yo actualmente tengo remisión total de síntomas, estoy absolutamente funcional, tengo cuestiones muy, 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 buenas, muy positivas en la vida, tengo mucho amor a la vida, Te eh, casaste, siendo, me casé, terminaste el me doctorado en la Complutense de Madrid. doctorado, me doctoré con una mención cum laude, que Súper. es así como de las altas, así más que la mención honorífica, estando loca, bueno, estando esquizofrénica. Entonces yo lo que les invito siempre es que no es un caso perdido. Si tu hijo, tu hija, tu familiar, tu ser querido, tu hermano, tu hermana tienen esta condición, hay que actuar de inmediato y si no lo has hecho, hazlo ya, porque hay grandes posibilidades de salir adelante. Y bueno, mi experiencia yo la vertí en un libro que escribí junto con médicos psiquiatras. Esa es la primera versión. Se llama Vivir y superar la psicosis. No se ve bien. Un testimonio y una guía para entender y trascender la psicosis. Se vende ya actualmente por Amazon. Ok. Entonces se puede adquirir por Amazon. Y bueno, no sé qué, alguna otra cosa que quieras mencionar, Sandy. Yo sé que esto de verdad está súper, súper pequeño, lo que les he Ujú. mencionado, es muy comprimido, porque sé que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero, no sé. Mira, me parece que, como bien dices, hay otros canales por los cuales te pueden consultar de manera mucho más cercana, más personalizada a ti directamente. Pero nada más quería preguntarte, de estos jóvenes con los cuales tú te estás relacionando hoy por hoy, que les estás ayudando de camino, ¿tú qué cambios ves en este momento que tú los estás tomando de la mano? Pues mira, no soy mesiánica, ni soy salvadora, ni No, no, sanadora. no, pero Simplemente, es diferente tener una profesional como tú, pero que los puedas entender porque tú lo viviste. Entonces, ¿de qué manera tú ves exacto. que estos chicos, o estas personas que a lo mejor no habían tenido ese acompañamiento, hoy por hoy al tenerlo,
cómo tú, desde tu experiencia y después de lo que viviste, les ha ayudado, les ha impactado. Mira, el hecho de hablar al tú por tú Ajá, con alguien que tiene tu padecimiento, desde luego que ayuda bastante, ¿eh? claro. Porque incluso aquellos que tienen una sintomatología muy exacerbada, te pueden escuchar. Es decir, a veces te escuchan más que al médico psiquiatra. Al médico psiquiatra es el especialista, pero tú conoces, sabes lo que se siente tener un delirio, sabes lo que se siente es, tener un brote psicótico, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, lo que, el miedo que te da salir a la calle, el saber que quizás no vas a salir adelante, el tener ideación suicida. Es decir, te entienden mejor y los entiendes perfecto. Entonces, esa es al menos para mí es una riqueza que en este momento exploro a nivel profesional y es afortunado. Y además las familias dejan ciertos mitos, como el hecho de que su hijo pues es un débil, no tiene carácter, no tiene voluntad, está manipulando a la familia, no quiere hacer nada. Es que tu familia fue el papá, la mamá, tu familia fue la que tuvo la herencia psicótica, no, no fue la tuya, es decir, cosas absurdas porque la familia también les se llena de miedo y no saben qué hacer. Lo único que saben es que están desesperadas porque sus hijos, sus seres queridos están haciendo cosas terriblemente absurdas. Salen a la calle gritando, se desnudan en la calle, eh, empiezan a dar de topes, se empiezan a dar de topes en la pared, con los puños también le dan golpes a los muebles. Es decir, son cosas que uno diría, ¿qué está pasando por tu mente para que seas capaz de hacer ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso sensibiliza mucho a las familias, porque la familia ya entiende mucho, ya entiende bastante, y es por eso el poder de la psicoeducación, el que puede ser muy bueno para que la gente tenga la capacidad de darse cuenta que de esto se puede salir, que haya una esperanza, que pueda haber remisión total o parcial de síntomas. Cuando se tiene de manera parcial ya es un logro muy Claro. importante, sobre todo cuando son personas que han vivido durante muchísimos años en psicosis, que se puede acceder a ella por consumo de drogas. Aquí vemos el asunto de la marihuana, del cristal, por ejemplo, y de otros y de alucinógenos. Perdón, pero yo sé que hay personas que aquí lo respetan y quiero respetarlo, pero he tenido personas que han tenido experiencia con ayahuasca o con peyote o con hongos. Eso cuando tienes alguna vulnerabilidad o en tu familia hay historia de psicosis, te puede hacer una persona que eventualmente pueda tener esta clase Ok, de problemas, ¿no? ok. Es importante señalar. Ujú. Betty, podríamos seguir platicando, pero me parece que con lo que han escuchado, yo sé que lo van a transmitir. Yo lo voy a reenviar a todas mis listas de contactos, en todas mis redes. Y bueno, ¿cómo te contactan? ¿De qué manera pueden llegar a ti? Bueno, me contactan. Yo tengo un perfil público en Facebook que es Beatriz Gómez Villanueva. Y está proyecto también en Wix, proyecto Mayer Salud Mental. Son unas formas como se pueden comunicar, ¿no? Las dos formas. O por mi dirección de correo electrónico que es Beatriz Gómez Villanueva junto en minúsculas @gmail.com. Ok. Entonces estamos abiertos a cualquier cuestión que quieran reconocer, si quieren trabajar conmigo, con el doctor Mayer, un extraordinario psiquiatra, lo recomiendo muchísimo, ha sacado a gente de condiciones terribles y bueno, pues estamos en ello. Yo te agradezco profundamente Sandy. Sé que este canal es más bien de otra índole. Por eso mismo te agradezco profundamente el espacio que me hayas permitido hablar de esto, porque esto no tiene el tinte espiritual o esotérico o místico No. que caracteriza a muchas de tus transmisiones, ¿no? Entonces, darme este espacio para hablar de esto, de verdad te lo agradezco de una manera inmensa. No, ahora Muchísimas sí gracias. que este espacio es numerológico, pero no es esotérico y no es de ese tipo de ramas. Por eso
Le digo, la numerología está totalmente exenta de ese mundo, aunque crea la gente que es parte de ese mundo y no es así. Y bueno, nacemos con características también. Nosotros, por ejemplo, en clase, cuando hemos sacado códigos tántricos de personas con diagnóstico, en verdad es sorprendente cómo si hay números que marcan alguna tendencia, ¿no? Que como bien dices tú, bueno, aparte se suman otros factores, que es lo que a veces lo llegan a detonar, pero sí se puede identificar también cuáles son esos números. Entonces, la vida creo que se resuelve desde la información, Betty, y la información es la que te lleva con los profesionales, con los correctos. Aun cuando tengas una consulta de numerología, nada tiene que ver con un psicólogo, con un psiquiatra. Nosotros simplemente te damos características de cuáles son esos potenciales con los cuales puedes apuntalar tu vida, ¿no? Tu presente, tu futuro, pero nada tiene que ver con un profesional de salud mental. Claro, he tenido algunos que son psicólogos, que sean psiquiatras, sí, por supuesto, apuntalan sus terapias con esta información, pero es el profesional el que te tiene que llevar de la mano. ¿Y quién mejor que tú, Betty, como paciente, que puedes hablar, como bien dijiste, del tú a tú, de yo sé lo que se siente estar ahí, yo sé también lo que se siente decir, me casé, logré, salí y vivo, ¿no? Vivo, que eso es el regalo de la vida. Uh Así -huh. es, así es, así es, y bueno, mucho de la sanación de la psicosis es la sanación también del alma, es la sanación, es reconciliarte con tu ser interior, reconciliarte con tu pasado, con tus percepciones del pasado, con tu historia, con tus padres, con tus personas que te criaron y sentir que, bueno, la verdadera sanación se da cuando uno está en contacto con sus sentimientos y sabe manejarlos y sabe que simplemente somos seres humanos y como tales pues tenemos la gran y hermosa posibilidad de ayudar a otros seres. En mi caso, por ejemplo, es una misión de vida para mí, de ayudar a otros seres humanos a comprenderse, a saber que de una situación muy dura se puede salir Claro. adelante. Betty, ¿tienes celular de contacto WhatsApp? WhatsApp es 55 70 74 85 82. Bueno, yo lo voy a poner al final del video, al editarlo, yo pongo ahí el WhatsApp de Betty para que lo tengan en los comentarios. Y bueno, pues en verdad, amiga, infinitas gracias porque siempre te lo he dicho, eres ese faro de luz para la gente que cree que no hay luz y que solamente hay oscuridad en el diagnóstico de esquizofrenia. Y sin embargo, no es así. Mi amiga Beatriz es una mujer hoy feliz, una mujer plena y es una gran profesional. Así que de viva voz, ahora sí que se los comento, yo se los ratifico y se los confirmo. Esa es mi amiga Betty. Y gracias Betty, te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar. Gracias, Andy. Un beso a tu Gracias auditorio. a todos. Bye bye.